Bueno, vamos a hablar de cosas relacionadas con el sector primario, que por cierto, esta semana previsiblemente vamos a recibir al consejero del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, en la isla de Fuerteventura, pero ahora participa junto al ministro en la inauguración de una de las ferias más importantes para el sector frutícola. Narváez Quintero, al otro lado, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Nuria, buenos días a todos los que nos escuchan en Fuerteventura. Bueno, esta feria es importante, importantísima para el sector canario, porque ¿cuánto se mueve exactamente? Bueno, pues es importante, la Fruta Tradición está en la 16ª edición, principalmente en esta edición, bueno, los productos más básicos son los hortofrutícolas, pero tenemos que destacar los tropicales y subtropicales, puesto que Canarias ahora mismo puede ser la región de España que más está creciendo en exportación a nivel de Europa. Hemos conseguido dos cosas en los últimos años: mantener y consolidar la exportación de estos productos a la península, es decir, al resto de España, Ujú. pero hemos aumentado en los últimos 2 años, hemos aumentado al resto de Europa. Principalmente hay muchos productos, pero hay uno que está destacando, que es, en este caso, la papaya. Los niveles de exportación están creciendo muchísimo, incluso la implantación en Canarias está creciendo, con lo cual esta feria, donde tenemos empresas de toda Canarias, donde tenemos algunos cabildos que están participando en la propia feria, pues lo que se trata es primero de buscar nuevos mercados de exportación, junto con el ICA y Proesca, y consolidar los existentes. Y algo muy importante que me comentan casi todas las empresas que vienen, es el know-how, es decir, un lugar de participación donde vienen 145 países, 2.000 empresas y más de 100.000 profesionales que van a pasar por esto en la feria 3 días, y que es evidente que eso hace que, bueno, que puedas compartir experiencias, puedas compartir dificultades también con empresas que están haciendo lo mismo en otras partes del mundo, ¿no? Así que también muy, muy importante el know-how que se crea en esta feria. Bueno, importantísimo, por tanto, que Canarias haya podido resistir en un momento en el que la situación del agua, lo hablábamos con Manolo Miranda, consejero, no está siendo fácil, no solamente en Fuerteventura o en Lanzarote, sino que esto también está determinando buena parte de los cultivos y de su continuidad. ¿Qué traslada el sector a la consejería? Sin duda, hay una de las preocupaciones, hay dos preocupaciones grandes, pero una es el agua. Sin duda, el agua en la próxima década, lo digo así, en la próxima década va a marcar el crecimiento o no del sector primario, principalmente de la agricultura. Incidencia en la ganadería, menos, pero también tiene, pero en la agricultura va a marcar el crecimiento, ¿no? Y tenemos un problema de agua en Canarias, en todas las islas ya, eso ya no es algo puntual de islas como Lanzarote y Fuerteventura, que son islas evidentemente más secas, pero que paradójicamente en algunos casos se han preparado de una manera en desalación de agua y han buscado, digamos, han buscado esa extracción de agua y ese recurso por la falta del mismo durante muchos años. Otras islas, por la abundancia que tenían agua, no se prepararon y evidentemente también tienen dificultades. Tenemos una política de agua, tanto el consejero Manuel Miranda, que lo está haciendo desde su consejería, como yo en la agricultura, de manera coordinada. Tenemos una proyección de los próximos años para infraestructuras hidráulicas. Claro, no podemos engañar tampoco. Aquí hay dos cuestiones que marcarán: una, que las infraestructuras hidráulicas no se pueden hacer de la noche a la mañana, Ujú. perdón, es decir, que hay que proyectarse, porque tenemos mucha legislación que tenemos que pasar, el trámite ambiental, las competencias que tiene cada administración para poder instalarlas, con lo cual pasarán años para tenerlas terminadas. Y la otra es que el gobierno de España todavía no ha transferido el dinero del protocolo de agua para Canarias. Y eso es importantísimo. Si no tenemos los fondos para ejecutar todas las inversiones, el gobierno pone una parte, pero hay que recordar que las obras de interés general es obligado que lo ponga el gobierno de España, y actualmente no ha cumplido el protocolo que se firmó para allá, para el año 2018. Parece que ustedes tienen interés entre este y otros asuntos relacionados con el POSEI de trasladarse a Bruselas, Narváez. Sí, el día 15 y 16 de este mes de octubre, sí, la próxima semana, martes y miércoles, estaremos en Bruselas con todo el arco parlamentario en una jornada de 2 días, donde llevaremos al sector primario, a todas las sectoriales del sector primario, llevaremos también a los grupos parlamentarios del Parlamento, porque aprobaron una PNL de la modificación y actualización del POSEI, y llevaremos también a la industria agroalimentaria, SINCA, y estará con nosotros, con lo cual la intención de esto es unirnos, porque también estarán unidos las demás RUP, las RUP portuguesas y las RUP francesas, para conjuntamente reclamar la actualización del POSEI.
hay tres patas fundamentales, que es el famoso trílogo de Europa. Uno es la Comisión, que llevamos trabajando más de 9 meses, y la Comisión entiende, porque son razones completamente objetivas, que se actualice la ficha financiera del POSEI. Ahora vamos a tocar con el Parlamento, con todos los grupos parlamentarios, que yo entiendo que también así lo entenderán, puesto que fueron los grupos parlamentarios los que prometieron en su campaña electoral y lo llevaban en su programa la actualización de la ficha, lo dijeron todos, con lo cual entiendo que ahora cumplan la promesa y espero que así sea. Y también nos hemos reunido con el Gobierno de España y con el Ministro, porque la otra pata es el Consejo de Europa, el Consejo de Estado, es decir, los países miembros, para que también lo aprueben. Con lo cual, bueno, esto es un trabajo que estamos casi empezando, no empezando, pero casi empezando, que no será fácil, pero es uno de los objetivos. Antes decía el agua 1, este es otro de los objetivos fundamentales para el sector primario en los próximos años. Hay que recordar que se aprobará el nuevo presupuesto en el 2026 y entrará en vigor en el 2027. Pero tenemos que recordar que el último presupuesto aprobado y modificado la ficha financiera del POSEI data del 2006 y de aplicación en el 2007, con lo cual llevamos 17 años con la misma ficha financiera y los agricultores y ganaderos han soportado un incremento entre el IPC, la inflación y el incremento de los precios, digamos, de transporte, los insumos ganaderos, etcétera, etcétera, del 44% en 17 años. Elevadísimo. Con lo cual la ficha está completamente desactualizada. Bueno, pues espero que la unión del sector también ahora mismo, que es lo que toca en este momento, de que efectivamente todo el mundo acuda para volver a conseguir, porque yo quería preguntarle si finalmente el Estado español, ante aquellas cuantías que iba a conceder, finalmente lo hizo, a pesar de las súplicas de la Consejería del Sector Primario del Gobierno de Canarias, o aquello quedó en tablas. No, todavía no se ha pagado. Es decir, el año pasado nos deben 5,5 millones del año 2023 que puso el gobierno de Canarias, fondos propios, y este año la deuda asciende, de este año solo, de 11 millones. Con lo cual, yo se lo he llevado al ministro varias veces. No, esto no es una cuestión política, no es una cuestión de un acuerdo político, de un favor político. Esto es una ley, que existe una ley que lo pone que tiene que pagar el Estado, y el Estado no paga. Con lo cual, las empresas agrícolas y ganaderas de Canarias, cuando hace su planificación anual, como cualquier otra empresa, pues plantean sus ingresos y plantean sus gastos de una manera muy sencilla, lo estoy explicando, pero dentro de los ingresos hay una parte que le corresponde al Estado que no está abonando. Entonces al final del año, cuando hagan balance, puede entrar en pérdidas, y eran unas empresas pequeñas que ese ingreso que tenían contabilizado porque la ley les avala y está publicado, si no lo tienen, pueden cerrar porque merma sus ingresos. Con lo cual no es algo que sea una cuestión política de un partido u otro y que tengamos que firmar un acuerdo o apoyar al Estado en algo. Es algo que el gobierno de España tiene que cumplir. Yo voy a dar un dato muy claro. En Francia, ¿sí? Francia aporta 50 millones a su RUP, el Estado francés. Es decir, y Portugal y Francia aportan un 30% sobre la ficha europea, porque así lo autoriza Europa. El Estado español no aporta ni el 8,5%. Es la gran diferencia. ¿Sí? Portugal, que es un país que tiene menos agricultura que nosotros, que a su RUP, Azores y Madeira, tienen casi la mitad del peso en agricultura que tiene Canarias, en todos los sectores, aporta cerca de un 30%. España aporta un 8,5%. Eso es la realidad actualmente. Bueno, hay países que apoyan a sus regiones ultraperiféricas porque lo marca la ley y así lo permite Europa, y desgraciadamente España ahora mismo no lo está haciendo. Claro, que hay una descompensación que inevitablemente el sector no puede competir ante estas ayudas, ¿no? Sin embargo... Claro, porque al final... Sí. No, al final son los sobrecostes que tiene la agricultura y la ganadería canaria, que también lo tienen Azores y Madeiras, y el Estado es consciente que tiene un sobrecoste estas explotaciones ganaderas y agrícolas sobre el territorio continental y los aportan. De hecho, el documento que vamos a llevar a Bruselas, el documento es muy claro, son datos del propio Ministerio. El sobrecoste de la agricultura en Canarias con respecto en la península de España llegó a su diferencial máximo en el año 2022. Es decir, la diferencia de sobrecostes, y estos no son datos del gobierno de Canarias, son datos del gobierno de España.
con lo cual ese diferencial hay que compensarlo, porque no es un diferencial porque se cultivemos peor, es un diferencial porque nuestro sobrecoste de transporte, etcétera, 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 evidentemente nos condiciona. Y eso es lo que Europa dice que tiene que compensar el Estado miembro. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta del Estado en este momento. De momento, interesantísimo que ustedes toquen la puerta de Bruselas para intentar también conseguir más ayudas. Interesantísima la unidad del sector también en este punto. Aún con todo, Narváez, aún con estas dificultades y con estas fichas que nada tienen que ver con nuestro entorno europeo, la viticultura heroica de Canarias ha obtenido, y muy especialmente la de Fuerteventura, me va a permitir que defienda aquí tanto a Papaíno de la bodega de las Gavias del Sordo, gran medalla de oro, como a Conatus en Fuerteventura, que ya lleva obteniendo muchísimos reconocimientos a lo largo de su trayectoria. Han conquistado una feria que quizás no tiene tanta trascendencia en Canarias para las personas que no están tan cercanas al sector, pero que lo que premia precisamente a nivel europeo es la capacidad de nuestros agricultores de bueno, pues sacar adelante este tipo de campañas en zonas extremas, ¿no? Precisamente esto es lo que se está premiando. Sí, como tú dices, bueno, los recientes premios que ha dado, y bueno, se van a entregar el mes de noviembre en Roma, precisamente, se premia la viticultura heroica de todo el mundo, y como tú has comentado, es esa viticultura que está en lugares extremos, es decir, que el trabajo al final de viticultor, en este caso la viticultora, es un trabajo mucho más valioso, tiene que ser más recompensado, porque las dificultades para cultivar y para sacar unos vinos buenos, digamos, en esas zonas son mucho más complicados que en el resto. Con lo cual, de alguna manera, estos premios se premia, bueno, lo dice el propio certamen, ¿no? La viticultura heroica del mundo, y hay que decir que Canarias, en este caso, ha tenido muy, muy buenos resultados, pero como tú dices, si me permite, y estando también en esta emisora, voy a permitirme que, bueno, que yo creo que el premio a Fuerteventura, a su viticultura heroica, tradicional e histórica, es una consolidación de un sector vitivinícola que, aunque no es que sea nuevo, porque las cepas demuestran que evidentemente Fuerteventura ha tenido viticultura de muchísimos años, ¿no? Incluso cepas que datan de años muy atrás, pero que es cierto que de alguna manera, bueno, durante una temporalidad, pues bueno, no es que desapareció por completo, pero más era una viticultura más, digamos, de casa, más de consumo interno, y en los últimos años yo creo que es la consolidación de que en Fuerteventura se está haciendo un vino no solo heroico, que sí, pero también un vino de mucha calidad, que evidentemente ya compite o se pone en igualdad de condiciones que el resto de Canarias. Con lo cual sí es verdad que este certamen, bueno, yo creo que lo más destacado, vuelvo a repetir, Canarias ha tenido unos premios importantísimos en los vinos de todas las islas, pero yo creo que si tengo que destacar uno, es el premio que se ha llevado, en este caso la isla de Fuerteventura, la de las Islas Canarias, en este caso con el vino, con la bodega, porque yo creo que es la consolidación de que en Fuerteventura se están haciendo las cosas muy bien, con lo cual quiero felicitarlos a todos. Bueno, sobre todo porque Conatus lleva ya algunos años, pero Papaíno, de bodega Gavias el Sordo, casi nos sorprendía hace menos de 2 años y está obteniendo reconocimientos a nivel internacional muy, muy interesantes, con una bodega que sigue creciendo, que está triplicándose, y con en este caso, bodeguero, Miguel Cabrera, al que mandamos también un saludo, igual que a Pedro de Conatus. Bueno, pues con muchísimo esfuerzo y talento lo están sacando hacia adelante, insisto, sin agua, en una isla donde no ha llovido absolutamente nada en lo que va de año. Bueno, volviendo otra vez a la Feria de la Fruta, ¿se sabe cuántas empresas canarias están participando hoy en esta inauguración? Sí, bueno, directamente tenemos dos fórmulas de participar. Es decir, por ejemplo, empresas, podríamos decir que en la feria participan, yo te puedo asegurar que están tanto de Canarias, en los que participa Canarias, que es Elica y Proesca. Solo con las empresas que participan dentro de la Procan, estaríamos hablando que más de 400 empresas canarias están participando hoy. Lo que pasa es que evidentemente no están físicamente las 400, hay algunas que sí están, hay algunas que son específicas, que están más de 9 empresas directamente con su empresa exclusiva, y después también hacemos grupos de empresas y también cabildos. Por ejemplo, el Cabildo de La Palma y de Tenerife pues engloban diferentes empresas que se han apuntado y van dentro del cabildo, dentro del stand de Canarias, ¿no? Entonces, el número exacto, directo, que empresas que han venido con nosotros son 9 directamente, a Procan con las 6 OPP
que estaríamos hablando de las 14 directas, y después con los cabildos y dentro del sector platanero de empresas, pues estamos hablando de cientos de empresas que hoy están aquí, con lo cual no solo las empresas que tienen un stand directo, que evidentemente tiene un coste, aunque el gobierno de Canarias costea la mayoría de esos costes, sino que dentro del stand de Canarias pues dejamos la participación, porque tenemos espacio para que muchas pequeñas empresas hoy se desplacen, hoy durante estos 3 días se están desplazando a la feria para cerrar contratos y vender su producto, que es también una manera importante de estar. Uh-huh. Bien, bueno, pues esperemos que sea muy exitoso este encuentro que se está celebrando en Madrid con las empresas, con estas 9 empresas que están arropadas por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Sector Primario. Quería comentarle también un dato que nos daba el consejero de Sector Primario del Cabildo Insular de Fuerteventura, Narváez, Matías Peña, donde nos anunciaba este viernes que Fuerteventura contaba con 20.000 cabras menos como mínimo. Por tanto, parece que la recría va a ser la fórmula en la que va a seguir apostando el Cabildo Insular de Fuerteventura para volver a dotar de cabras a las granjas, y una vez que se haya podido dar el relevo generacional, eso sí. ¿Esto está ocurriendo en el conjunto de Canarias o es un hecho que está ocurriendo únicamente en Fuerteventura? No, desgraciadamente está ocurriendo en toda Canarias. Uno de los grandes problemas que tiene el sector cáspero de Canarias es la recría. Nosotros, en la reunión que tuvimos hace más de unos 6 meses con los cabildos insulares, nosotros planificamos algún tipo o planificamos en el sector primario, donde entendíamos, porque a nosotros nos es más complicado, porque Europa así lo entiende, de que los cabildos insulares tenían que apostar por la recría, nosotros a la productividad, a la producción de leche para queso o de carne, evidentemente, en el sector caprino, concretamente, y los cabildos a la recría. Me parece muy acertado, y ya cabildos de Fuerteventura, cabildos de La Palma, Cabildo del Hierro y los otros cabildos se están sumando a la iniciativa. Tenemos que apostar por la recría, porque el sector caprino, el problema que tiene es que no tenemos recría en Canarias. Porque ahora tenemos un problema si no hay leche. No hay leche, bueno, porque evidentemente no hay el número de cabros suficiente para la demanda de queso, por ejemplo, ni de carne. Siempre hablamos del queso, ¿verdad? Pero es que en Canarias la demanda de carne de caprino es muy elevada y no somos capaces de abastecer el mercado. No somos capaces. Con lo cual, hay una falta, evidentemente, una recría, y tenemos que apostar por eso en los próximos años. No es algo que sea un año concreto, sino que nosotros planteamos que en los próximos años, en muchos, tenemos que desde los cabildos, y así lo han entendido, con lo cual felicito al Cabildo de Fuerteventura, porque tenemos que seguir apostando por la recría para volver a tener una cabaña estable en Canarias que permita abastecer el mercado. Bueno, vamos a ver si se consigue. Narváez, ¿nos veremos este viernes en Fuerteventura? Nos veremos este viernes en Fuerteventura. Ahí estaré. De acuerdo. Pues aquí tendremos oportunidad de ver los resultados también de este gran espacio dedicado al mundo hortofrutícola, en el que esperemos que Canarias siga con esos números. Mil gracias por la participación esta mañana. Muchas gracias a ustedes y buen día para todos. Buen día. Saludos.